Hola, ¿cómo andan? Les traigo un video nuevo porque me surge compartirles una aclaración sobre publicaciones que suelo ver en las redes sociales que hablan sobre días portales, cuando en realidad desde la numerología nosotros no consideraríamos días portales cualquier día. Entonces me surge compartirles esto, acompáñenme en la reflexión, a ver qué piensan. Los invito a dejar en los comentarios eso. Resulta que suelo ver que cuando se repiten dos números la gente ya habla de día portal. La energía de un día se compone de el día, el mes y el año. Pero siempre hay que reducirlo al dígito más simple, a menos que encontremos números maestros, que es como la excepción cuando venimos haciendo esa reducción del número. Reducción en tamaño, no de resta, sino de suma. Por ejemplo, al 24 le vamos a sumar 2 más 4 y va a quedar 6. Entonces siempre hay que llevar la cuenta de esa forma. En el día, qué números tengo, lo llevo al dígito más simple, sumando. El mes lo mismo y el año lo mismo. Por ejemplo, este año, 2025, es un año 9. Porque si sumamos 2 más 2 más 5, te da 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Los días portales, según la numerología, solo serían los días que se repita 3 veces el 9, que es este año. En un año 5 será 3 veces un 5. En un año 4, 3 veces un 4. ¿Sí? Y siempre son 3 veces. Y yo he visto publicaciones donde ya se repite, no sé, el 2 de febrero de este año, que fue 9, o el 4 de abril de este año, que es 9, y ya dicen que son días portales. Entonces me surge hacer esta aclaración para que hablemos un poquito de qué se trata un día portal, pero también que sepamos diferenciar desde la numerología, al menos la que yo estudié. Solo serían días portales aquellos que se repita 3 veces el mismo número en la fecha, con esta metodología que te digo de ir reduciendo al número más simple. Entonces, no sería un 2 de febrero, porque este año no es año 2, es año 9. No sería un 4 de abril, porque este año es un año 9 y no es 4. Hemos hecho publicaciones en el 2020 sobre el 444, por ejemplo. Te invito a que las revises para que veas de lo que se trata, porque además esos días portales fueron muy gráficos. Ese año 4 tenía muchísima maestría porque tenía un 22 oculto, los ceros también tienen una maestría oculta de sabiduría de ciclos cumplidos. Mucha gente que no sabe numerología eso no lo contempla, pero ese 4 era como especial, tenía muchísima energía cargada de maestría y nos planteaba cosas muy trascendentes, y de hecho lo pudimos ver durante el año porque fue un año bastante bisagra. Entonces, esos 444 de ese año tenían un montón de exaltación de esa energía 4 y eran días portales, y tuvieron ciertas particularidades que más adelante en el video te voy a explicar. Pero para no perdernos, solamente se consideran días portales la repetición de 3 números que sean iguales, 3 veces. ¿Y por qué 3 y no 2, por ejemplo? Si bien en una repetición de 2 números se puede ver un poquito exaltada esa energía, no llega a ser el día portal propiamente dicho. Porque en realidad la diferencia entre un 3 y otro número, y por qué se elige la repetición de 3 como algo especial, tiene más que ver con el simbolismo que tiene ese 3. Ese 3, para pensarlo, tendríamos que ver que el 1 es una individualidad, el 2 es como la pareja, es como esa individualidad compartida, o dos individualidades relacionándose, una dinámica, un rol. Y el 3 es lo que sale, el producto de esa suma de dos individualidades. Entonces ya estamos hablando de la creación. Estamos hablando de crear algo superior a la suma de esas dos individualidades. Por eso se toma en religiones, en la Santísima Trinidad y demás, porque está ese simbolismo del 3, de la creación, de lo divino, de la unión cuerpo, mente y alma, por ejemplo, está impreso en el arquetipo de ese número 3. Y por eso usamos un 3 y no un 2 o un 4, porque tienen otro simbolismo. Entonces, por eso la importancia de detectar cuando veas una publicación que te hable de un día portal, que te fijes que sean 3 veces la repetición de ese número y no 2, porque ya no sería un día portal.
Y bueno, vamos a explicar un poco qué puede significar que sea un día portal, a qué nos referimos con eso. Porque no es que se abre un portal físico, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que en un día portal tenemos triplicada la energía de ese número. Por lo tanto, ese simbolismo, ese arquetipo, lo que implica las cualidades de ese número y esas frecuencias que propone ese número están sobreexaltadas, tienen como una fuerza mucho mayor, están en disponibilidad en el ambiente, exacerbadas, y eso nos puede servir a nosotros como para dar un salto en evolución. Pero todo esto es algo interno, tiene que ver más que nada con una expansión del nivel de conciencia, tiene que ver más que nada con poder hacer un cambio que estás tratando hace tiempo, te falta algo siempre o estás ahí todavía, te faltó ver un aspecto y justo ese día con toda esa energía potenciada te favorece a que si la podés aprovechar, termines de hacer ese cambio, termines de cerrar una etapa para empezar una nueva. Y esto no es casual que lo diga en este año 9, porque de eso se trata el 9, más adelante te voy a contar, para que sepas qué puede pasar un día en Portal 9 de este año. Entonces, tiene que ver con ese estilo de cambios, de saltos, por eso portales, como que se abren oportunidades, se abren puertas. Pero tenemos que tener en cuenta que nada es tan determinante y tampoco caigamos en la magia, la fantasía, y en pensar que, no sé, si ese día portal yo no pude manejar bien la energía, no estuve tan bien, o no hice nada de esto de, ay, cerrar una etapa, empezar una nueva, no siento ese cambio, no pasa nada, no es que, ay, me perdí la oportunidad, todos hicieron un salto cuántico y yo quedé atrás, o sea, no, todo eso no tiene nada que ver, formaba parte como de fantasía o de cosas que se pueden decir que no son tan concretas. Vayamos a lo práctico, a lo que nos sirve en el día a día. Y tengamos en cuenta que los días portales, como te decía, son esas oportunidades, pero si no la podemos hacer un día portal, las oportunidades abundan. Todos los días hay una energía disponible. Y sí es verdad que obvio que quizás se nos facilita el camino o el cambio o la evolución y ese salto en el nivel evolutivo de conciencia, un día portal, porque está potenciada esa energía como haciendo fuerza y como invitándote a ir por ahí y facilitándote el camino, quizá te lo despeja de obstáculos. Pero si no es ese día y es otro, no pasa nada y la oportunidad siempre está y tampoco es que dependemos de esos días y tampoco es que tengas que saber esta información porque si no, no estás evolucionando. Entonces separemos las cosas, aclaremos esas cosas, porque todo esto, la numerología y toda herramienta de autoconocimiento, nunca podemos perder el eje de que son herramientas. Entonces nosotros las usamos a nuestro favor con una intención de evolución, una intención de ir superándonos todos los días, una intención de ir creciendo. Pero si no es esa herramienta y es otra, no pasa nada. Si no es ese maestro que me inspira y es otro, no pasa nada. Y si no es un maestro y soy yo sola, es lo mismo. Entonces dejemos de idealizar la herramienta, la persona, la información y empecemos a cuidar un poco de ser más empoderados y de reconocer que todo esto es interno. Y es porque yo me propongo ir avanzando y superándome todos los días. Entonces me aparecen por correspondencia, por consecuencia y como por efecto esas herramientas, esas posibilidades, esa información. Justo leí ese post por algo. Entonces es como más una consecuencia. Pero ¿de dónde empieza todo eso? Empieza en mi capacidad de aprovechar o no esas oportunidades, mi capacidad de hacer los cambios, mi capacidad de evolucionar, mi capacidad de aprovechar lo disponible en hacer algo positivo para mí, en ir creciendo e ir avanzando. Así que nunca perdamos eso de vista, porque si no tendemos como a idealizar mucho lo externo, a pensar que si no hacemos prácticas para ser espirituales no podemos ser espirituales, a idealizar esas prácticas y nos olvidamos que la espiritualidad es una experiencia que la estamos viviendo todo el tiempo y que eso que aparece es una excusa para poder expandir
algo que sale de mí, que está en mí y que está vibrando, lo sepa o no lo sepa, sea consciente o no de ello, está ahí y está siempre vibrando. Entonces, si yo lo aprovecho conscientemente, es como que potencio algo, lo disfruto, puedo expandirlo aún más. Pero si no, no deja de suceder porque yo no lo sepa o porque no use esa herramienta. Va a suceder de otra forma, o quizá no sea yo tan consciente de mi espiritualidad, pero no dejo de ser espiritual por eso. Y no necesito cosas externas para poder ser espiritual, porque ya lo soy, y esas cosas externas me sirven como herramientas de un medio para un fin, o caminos, o ideas que potencian mi capacidad de expresar mi espiritualidad en eso. Eso, bueno, es una aclaración que ya hicimos en otros videos, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Y después, ¿qué podemos hablar de un día portal, por ejemplo, 9 de este año? El día, bueno, el más fácil que se me viene a la cabeza es que el 9 de septiembre va a ser un día portal. ¿Por qué? Porque este año es 9. Y vamos a ver 9, 9, 9. Ese día portal. Entonces, para tener en cuenta, como te decía, que se exalta mucho la energía un día portal, nosotros tenemos que tener en cuenta que se exaltan todas las cualidades de ese número. Los números vibran y tienen distintas frecuencias y pueden vibrar como en frecuencias que llamamos de sombra, algunos las llaman negativas, pero en realidad son como las más densas, las complicaciones, como como los defectos de una persona que tiene defectos y virtudes, bueno, o la parte más difícil de trascender de ese número. Y después tenemos como esa parte de luz y las cualidades, las ventajas y lo que nos puede ayudar en evolución ese número, lo que nos propone que nos puede servir para evolucionar mejor. Y el tema con el 9 es que el 9 es el número de los finales. Entonces al 9 lo que le suele suceder es que le cuesta mucho cerrar una etapa en las partes como de sombra, las energías de frecuencias más densas. Ese 9 sufre mucho en cerrar una etapa porque se queda como apegado emocionalmente a lo que tiene que soltar, a lo que tiene que reconocer que se terminó y dedicar su energía a lo nuevo. Entonces le cuesta mucho ese cambio, le cuesta mucho redirigir esa energía hacia lo nuevo y poder transitar un cierre de etapa lo más sanamente posible. Y se resiste. Y es un número que es el más sensible de los números, tiene como esa emocionalidad exacerbada a flor de piel. Entonces se lo va a tomar como, en estas frecuencias, ese arquetipo puede funcionar como desde la nostalgia, el apego, la resistencia y el preferir quedarse en un lugar que está terminada la situación, un vínculo por ejemplo, está terminado el vínculo, no hay nada más que hacer, estoy sufriendo por quedarme en vez de irme y sigo ahí y no me voy. Eso es una situación que le ha pasado al 9, la gente que tiene energía 9, yo soy un 9, así que lo hablo por experiencia, duelos, cambios, cambios de grupos sociales, de trabajo y todo me ha costado en su momento, lo he hecho de distintas maneras y lo puedo hablar por experiencia. El 9 siente que no sé, que con lo que termina se está muriendo él mismo, entonces necesita hacerlo de una forma un poco más desapegada, necesita confiar un poco más en que tiene lo necesario para la nueva etapa, necesita tener más confianza en que lo que llega puede ser superador a lo que está dejando ir, necesita concentrarse en cómo hacerlo más sanamente todo ese proceso y no quedarse apegado y en lugares donde ya no hay más nada que hacer y ya nos estamos lastimando porque son los conocidos y tengo miedo a salir de esa zona de confort o tengo miedo a dar un paso importante. Entonces los 9 o los días portales 9 podemos ver muchas de esas situaciones exacerbadas, que nos cueste soltar algo que ya está terminado, que ya sabemos que está terminado, pero que insistamos en quedarnos ahí o en tener una nostalgia por un pasado que ya no existe, y nos cueste mirar un poco más hacia el futuro, con un poco más de esperanza. Esas emociones no atendidas pueden estar ahí pulsando y exacerbarse mucho más un día 9 portal, porque es algo que tenemos que atender para poder hacer el cambio, para poder reconocer que esa etapa se terminó e ir hacia lo nuevo de una manera un poco más sana emocionalmente y tratándonos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Pueden ser ese tipo de cosas que veamos exacerbadas un día portal 9.
Y también el 9 tiene esta cuestión de que es un número, como en lo positivo, vamos a hablar algo bueno, algo de esas frecuencias elevadas. El 9 es el que cierra el ciclo, antes de empezar con los números maestros, es el último del ciclo. Entonces tiene como una sabiduría incorporada de todos los aprendizajes que proponen los números anteriores del ciclo. Y eso le da una visión como más global, completa, hacia lo colectivo, y es un número que tiende mucho hacia el idealismo. Entonces, ¿qué le sucede? Es como que ve un panorama que es como un sistema donde cada uno ocupa su rol, y si lo hace correctamente el sistema funciona y se aporta algo que es superior y superador y que se benefician todos de eso. Y el 9 a veces, cuando no está vibrando en sus mejores frecuencias, ese idealismo, esa visión que tiene, esa sabiduría incorporada que tiene, la usa como para criticar y juzgar a lo que los demás están haciendo y cómo deberían los demás ser para que eso funcione, porque él es lo que ve en su cabeza. Entonces, lo que suele pasar es que se vuelven como muy críticos y se ponen a juzgar lo que los otros están haciendo, si están o no en su rol, si se corrieron o no, si están ayudando o no al sistema, a lo colectivo, y qué deberían hacer. Y se concentra mucho en eso y se pone a pelear con eso, a tratar que los demás hagan lo que piensa que debería hacer, y se olvida de concentrarse en su vida, se olvida de concentrarse como en, a ver, todo esto que veo que me molesta afuera, quizás lo estoy haciendo yo y no me doy cuenta, por ejemplo. O en darle a los otros la libertad de que vayan a su ritmo, porque en realidad no existe ese error, todos están en su rol, aunque al 9 a veces le cueste verlo, no importa. Pero es tener en cuenta también eso, porque quizá el 9 pueda caer mucho en ese idealismo y en perderse de concentrarse más en su propia vida y andar dirigiendo a los demás de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer y demás. Entonces también poder tener en cuenta eso, porque generalmente, un día portal 9 quizás está exacerbada esa cualidad de andar diciendo a los demás lo que tienen que hacer, lo que debería, lo que no, indignarse por cosas que no tienen sentido, que no nos corresponden, y andar pisoteando la libertad de los demás de decidir y de ir a su propio ritmo. Entonces, si nos encontramos ahí un día 9, saber que, bueno, podemos volver, que no es así, el foco está en otro lado, es en mí, no es en los demás. Puedo ser un poco más tolerante, puedo fijarme en que yo no sé nada de la vida de los demás, que cada uno tiene su libertad de decidir y dejarlos que vayan haciendo su camino solos. Ese tipo de cuestiones podemos llegar a encontrar en un día 9, porque son cualidades del 9, pero hay muchas más, porque ese 9 también es bastante altruista, es mediador, sabe encontrar puntos de mediación entre opiniones muy opuestas, que no son tan opuestas, pero que bueno, ese 9 siempre es como que ve el camino común, la solución. Por eso es un número que le cuesta aceptar que los demás no hagan lo que considera que debe ser para que todo funcione. Pero sí tiene esa habilidad de ver esas soluciones. Entonces, quizá en vez de andar criticando tanto, sea momento de empezar a aportar esas soluciones como sugerencia y dejar que si los demás las quieren tomar, las tomen, y si no, está todo bien, y respetar el camino de los demás. Pero bueno, son cosas que se pueden dar un día 9, quizás sí, quizás no. Y como te decía también antes en el video, porque el ejemplo este del 444, de los días portales que hubo en el 2020, por lo menos yo en mi experiencia, lo que vi es que se mostró más la parte en sombra del 4, que era la resistencia a los cambios, el aferrarse demasiado a ideas fijas, el no abrir esas ideas, y justamente el aislamiento. Fíjate, un año donde hasta literalmente estuvimos encerrados. Entonces, prestar atención, porque quizá muchos días portales, al menos a nuestro alrededor, quizá veamos gente que esté expresando la sombra de ese arquetipo y de esas energías más densas de ese número, pero que nosotros siempre estamos en nuestra capacidad de decidir por nosotros en nuestra vida, en vez de andar peleándonos con lo que hacen los demás o no. Pero sí podemos llegar a ver cosas así. Pero también para aportar de esta idea como de magia de ese día, que todo se soluciona mágicamente, qué sé yo,
Y en realidad no, es como que hay mucha energía disponible que nos puede favorecer a dar esos pasos que nos cuestan, nos puede dar ese envión para la expansión que estamos haciendo y más un año 9 para cerrar una etapa definitivamente. Y no tanto en, no sé, cuestiones mágicas, más fantasiosas, pero siempre llevarlo como a la práctica. Así que bueno, no sé, hasta ahora esto es más o menos lo que les quería compartir y los invito a que me dejen en los comentarios a ver qué opinan, si les interesa, si no sé, si no conocen esta información, está todo bien, no siempre tienen que saberla como ya lo dije en el video, pero si tienen alguna pregunta, los invito a compartirla en los comentarios, a que dejen un me gusta, suscríbanse, compartan y esas cositas. Y que estén muy bien. Chao, chao.